Muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho Fernando, por supuesto, fijar objetivos, establecer una estrategia, pero dentro de la estrategia una de las patas es medición. Porque yo puedo hacer muchas cosas en las redes sociales, pero si realmente no veo el retorno que me da, es como si no hubiera hecho nada. Y ahora mismo hay una ecuación doble en el mundo de las redes sociales. Tenemos el famoso ROI, retorno de la inversión, pero hay que sumarlo también al retorno de la influencia. Y eso es lo importante. Y para ello hemos buscado a los mejores especialistas que nos van a hablar de medición, a los que pido por favor que vengan conmigo, Gerardo Fuchsman y Alberto Relaño de TNS. Que como he hecho antes con Fernando, me gusta siempre lanzar unas pinceladas humanas de estos dos magníficos profesionales. Gerardo Fuchsman, argentino de nacimiento, a caballo entre Barcelona y Madrid, padre de 2 niños preciosos, se declara fan de una red social privada suya offline que se llama El Asado, el asado alrededor del cual están sus amigos y la gente que quiere. Y Alberto Relaño, ingeniero, también padre de 2 niñitas preciosas, es un enamorado de la tecnología y de todo lo que tenga que ver con los avances tecnológicos y del ser humano. Entonces os paso la palabra. ¿Vais para arriba? Fenomenal. Gracias. Hola, hola. Bueno, ante todo, buen día y muchas gracias por estos 30 minutos que nos tocan a nosotros ahora. La verdad que hemos escuchado y conversado en silencio con Alberto las buenas presentaciones que estábamos viendo y queríamos contar la nuestra, que era enredados en @megusta, #.com. Habíamos elegido este título y este gráfico porque nos parecía que un poco reflejaba esto que estamos hablando de nuevos códigos, nuevos lenguajes, lo que Fernando comentaba un poquito de se habla de otra manera, pero la realidad es que no nos gustaba tampoco para contar lo que queríamos contar nosotros, así que cambiamos el título. Y antes de cambiar el título, alguien decía, ¿no? Es el consumidor, y creo, ya no me acuerdo si fue Fernando o no, llega al punto de venta con un montón de información, con un montón de tweets, de recomendaciones, etcétera. Pues siempre fue así. Tenemos que sincerarnos. La diferencia es que ahora podemos ver eso. La comunicación o la publicidad nunca funcionó de una manera directa. Ponemos un anuncio y la gente compra. Creo que ahora tenemos las herramientas y las posibilidades de justamente generar esas conversaciones. Por todo eso cambiamos el título y decidimos con Alberto, que está aquí a mi lado, hacer básicamente este título, que creo que está bien claro, ¿no? Es un super Twitter, son 140 palabras, pero que definimos estas 140 palabras como un buen resumen de lo que queríamos comentar hoy. Para que quede un poquito más claro, porque entiendo que no se puede leer muy bien, lo vamos a leer. Y es algo así como todo lo que usted siempre quiso saber sobre las estrategias de las marcas en los medios digitales, pero nunca se atrevió ni a preguntar ni a medir, y también otros aspectos a tener en cuenta que no caben en este título, como por ejemplo que los anunciantes han invertido en España en el año 2012 unos 885 millones de euros en medios digitales, especialmente en Internet y muy poco en móviles. También hay que decir que eso va creciendo, pero quiero ratificar que muy poco. Y no necesariamente siempre de una manera ordenada, con una clara indicación del retorno, una clara indicación de qué valor tiene esto para la estrategia de marca, y en especial, más allá de la inversión, no siempre se tiene en cuenta la cantidad de apariciones que tienen las marcas y las conversaciones que tienen sobre las marcas la gente, ¿no? Básicamente, parece obvio, pero queremos centrar un poquito nuestra presentación sobre 3 conceptos muy básicos, que son presencia, tenemos que estar presentes o no en los medios sociales, qué estrategia debemos seguir en los medios sociales y qué medidas debemos tener en esos medios sociales. Estupendo. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, como verdaderos protagonistas de esta era digital en la cual vivimos, seguramente coincidiremos en destacar 4 aspectos claves que la configuran y la modelan. El primero de ellos es que el consumidor digital no es un concepto de futuro, sino que es una realidad actual. Todos nosotros somos esos consumidores digitales. El segundo de ellos es la importancia que tiene la conectividad en esta era digital y sobre todo también el móvil como plataforma de comunicación. El tercero de ellos es la importancia clave de los medios sociales, las redes sociales. Y el último, muy importante y clave y que está modelando todo, es el poder que ha adquirido el consumidor y cómo es él el que realmente va a modelar la imagen de las marcas.
Alguien hablaba de la capacidad exponencial o la revolución exponencial de la tecnología. Nosotros nos dedicamos básicamente al mundo de la investigación, muy cercanos al mundo de la publicidad. Hay mucha gente aquí, que ya sea de anunciante, de agencia, etcétera, se dedica al mundo de la publicidad. El futuro de la publicidad y la investigación pasa por aquí. Pasa por entender básicamente cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona para la gente las redes sociales y para las marcas, y cómo funciona especialmente esto que llamamos movilidad, ¿no? La movilidad va a ser imparable y evidentemente todos los nuevos desarrollos van a venir por ahí. Por eso decimos hay que estar atentos. Atentos a escuchar a qué hacen nuestros consumidores, nuestros clientes, nuestros fans, etc. Atentos también a qué es lo que hacen básicamente los distintos anunciantes, pero atentos también a distintas personas que están dando forma a este mundo. No sé si conocen o reconocen a esta persona que está aquí en la foto. ¿Alguien se anima a decir quién es? Se llama Mark Elliott Zuckerberg. Ayer descubrí que se llamaba Elliott, de segundo nombre, gracias a Wikipedia. Acaba de salir una entrevista de este señor, que es el creador de Facebook, básicamente en una revista que se llama Wired, está en wired.com, que recomiendo a todos que la leamos, porque evidentemente no es que el futuro necesariamente sea así, pero creo que revela muchas de las pistas de qué es lo que puede llegar a pasar con Facebook en los próximos años. De esa entrevista hemos recortado básicamente con Alberto 2 o 3 básicamente palabras. La primera es, según este hombre, a día de hoy el 23% de lo que la gente hace con un smartphone es básicamente estar en Facebook. Es muchísimo tiempo y las apariciones que hay de otras marcas o de otras plataformas de uso frecuente, digamos, están muy por debajo. Hay que estar atentos a esto. Y la segunda cosa que queríamos comentar, creo que Adolfo lo adelantaba, se está lanzando lo que puede llegar a ser el Facebook Home. Como todos lanzamientos, nadie sabe para dónde va a ir. Quienes han visto algo de estos intentan descifrar si es una buena o una mala estrategia, pero queríamos ratificar que es importante definir una estrategia. No todo vale. Este hombre apostó por un camino, no se va a poner, de momento, al menos dice, a fabricar móviles. Y en ese es uno de los conceptos que queremos trabajar, es decir, cómo podemos ayudaros o qué aprendizajes tenemos a definir una estrategia para las marcas en los medios sociales. Estupendo. Y hablando de estar atentos, hemos pensado, vamos a ver, nos toca hablar a las 12, después de 2 horas, es algo, ¿por qué no empezamos con un pequeño concurso, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo interactivo, algo de diálogo? Porque al fin y al cabo de eso se trata el área digital, ¿no? Entonces yo os animo a contestar una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Y vamos a dar premio tanto al que contesta bien o al que contesta mal, no pasa nada, el caso es participar. Yo creo que como todos hacemos en nuestras redes sociales, ¿no? El premio lo tenemos aquí, un libro, se llama Cómo enfocar la estrategia del marketing móvil en las marcas, y yo creo que os puede gustar mucho, muy interesante, ¿no? La primera de ellas, muy sencilla. De los 7.000 millones de habitantes en nuestro planeta, ¿cuántos somos ya internautas? Y un poquito más complicado, ¿no? Vamos a complicar. ¿Y en Europa cuántos somos? Venga, animaos, sin miedo. Hay premio, ¿eh? De los 7.000, ¿alguien dice 1.000? ¿2.000? ¿Alguien da más? ¿3.000? ¿4.000? ¿Cuántos? 3.500. 3.500. Bueno, no te has alejado mucho y tienes libro, ¿eh? Tienes libro. A ver, la respuesta exacta son 2.400, según Internet World Stats. Estamos hablando de un 34% de la población mundial. Si nos vamos a Europa son 520 millones, ¿vale? Esto es un 63% nada menos. Aquí hay un tema curioso y es, fijaos que Europa con respecto del mundo somos aproximadamente un 10%, pero a nivel de internautas ya sube un 22%, ¿no? Para ver un poco cómo vamos adoptando toda esa tecnología. Aquí hay un razonamiento interesante y yo creo que vamos a seguirlo. Si nosotros vemos ahora cuántos están utilizando los medios sociales a nivel mundial, debemos estar alrededor de un 80%. Y si de ese 80%, es decir, vamos a ir haciendo los cálculos, estamos hablando de 2.400 millones, el 80% unos 1.900, y si de esos pensamos cuántos han hecho un comentario sobre una marca en el último año, positiva, negativa, han dicho algo, estamos hablando que como mínimo hay un 50%. 1 de cada 2 ha hecho como mínimo un comentario, algunos muchos más y otros al menos 1. Estamos hablando de 900 millones, ¿de acuerdo? Veis que es inmensa la voz que tiene el consumidor.
Lo oímos mucho, pero nunca lo habíamos cuantificado de esta forma, ¿no? Los consumidores digitales tienen una voz increíble. Y en torno a esto, ahora el siguiente razonamiento que tenemos que hacer es, bien, la voz es fuerte, pero ¿realmente es influyente o no es influyente? Y aquí enlazamos nuestra segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de internautas confía más en la opinión o comentarios que encuentra de otros internautas en la red con respecto a la que dan las marcas? ¿Veis que estamos viendo quién tiene más credibilidad, los usuarios o las marcas? Y animaos que hay premio. ¿Un 85% a favor de los internautas? Bueno, es un poquito elevado, pero tienes premio seguro porque lo importante que es que lo cualitativo lo has visto claramente. A ver, el dato exacto a nivel mundial estamos hablando de un 57%. El contrario, es decir, que piense que las marcas influyen más que los comentarios que dicen otros usuarios, es solamente un 12%, el resto está en tierra neutra, ¿no? Entonces, os dais cuenta que de aquí sacamos un razonamiento muy claro para las marcas. Estamos hablando de marcas que se encuentran con un entorno fragmentado, muchos puntos de contacto en Internet, con una voz de los consumidores inmensa, muy alta, pero además muy influyente, donde pasan mucho tiempo y les interesa estar comercialmente. Y el problema que tienen es cómo hago que mi voz se oiga y además cómo oriento mi imagen, porque no tengo forma de hacerlo. Yo creo que es todo un reto, ¿no, Gerardo? ¿Me dejas hacer la última pregunta? Totalmente. Es la más difícil, ¿eh? ¿Alguien puede repetir el título largo de esta ponencia? ¿Nadie se anima? Hay premio también, ¿eh? Bueno, lo que queríamos decir con esto es, tenemos que tener cuidado porque evidentemente en la red funciona, digamos, hay muchísima información y ante el exceso de información normalmente las personas, nuestros clientes, los consumidores tienden a desconectar. Entonces, vamos a insistir en este punto porque hay cosas que hemos aprendido en los últimos años respecto a cómo funciona la comunicación y la publicidad que debemos seguir respetando y poniendo en práctica. Insistir en un mensaje relevante es clave. Encontrar ese contexto emocional, ese momento, sea fin de semana, durante la semana, esa ocasión donde comunicar, intentar ser referente e intentar, insisto, insistir. Si cambiamos cada 2 por 3 el mensaje de lo que una marca le dice a su público, evidentemente lo que le va a pasar a esta gente es que va a tender a desconectar. En este sentido, y ahora ya para empezar básicamente el cuerpo de nuestra ponencia, decía, queríamos concentrarnos en básicamente 3 preguntas muy concretas que básicamente son si debo tener presencia o no en los medios sociales, qué estrategia debo seguir en los medios sociales y qué unidades de medida puedo utilizar para ver si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto o tiene éxito o no tiene éxito. La ponencia, creo que nos quedan 25 minutos aproximadamente, va a ir sobre estos 3 aspectos, pero antes decíamos, ¿por qué no compartimos un poco lo que nos dicen nuestros clientes? Y que me parece que es una forma, digamos, muy buena de generar un diálogo. Básicamente, ante la primera pregunta, evidentemente esto ya no es una pregunta. Ya estamos todos en los medios sociales. Querramos o no querramos, se habla de nosotros, se habla de nuestras marcas y la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer con ello? ¿Cómo podemos escuchar, cómo podemos conversar, cómo podemos participar básicamente de esa presencia que todos ya tenemos en los medios sociales? La segunda, y esta es un poco más graciosa, es muchas veces hablando con clientes en estudios que llevamos con Alberto, preguntamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu estrategia realmente de esto? Bueno, hemos contratado un community manager, como si eso fuese realmente, digamos, la respuesta a la estrategia. Y evidentemente la pieza del community manager es clave, pero eso no es la estrategia. La estrategia tiene que estar al servicio de la marca. Tenemos que definir muy claro un camino y evidentemente tener los recursos para llevarlo a cabo. Y creo que antes, también con el caso de Telepizza, nos contabas, ¿no?, que cada uno de nosotros, digamos, ha hecho muchos clics en determinadas campañas, visita a menudo determinado tipo de páginas e incluso hay algunos clientes que nos dicen, no, si hemos contratado agencias para esto, ¿no? Y dices, efectivamente. Sin embargo, básicamente, además de la cantidad, tenemos que establecer otras medidas que nos pueden ayudar un poquito a entender cómo funciona este mundo.